granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Yo, así como en numerosos programas en este tiempo asiago que vive Venezuela, tenemos que abrir este espacio condenando algo, denunciando algo o lamentando algo. Yo comparto con ustedes mi alegría de hoy, miércoles 16 de enero, porque podemos abrir este programa hoy, con una alegría precisamente, con una satisfacción profunda, con una razón más para el optimismo. Ayer hubo una sesión muy importante en la Asamblea Nacional Venezolana, en el Parlamento, electo por más de 14 millones de venezolanos. Y en esa asamblea, en esa sesión de la Asamblea Nacional, se debatieron 4 puntos y en esos 4 puntos se aprobaron 4 documentos. Estos 4 documentos, estos 4 puntos abordados, no son una colcha de retazos, no son, 4 cosas puestas allí al azar, no. Esos 4 elementos y esos 4 comunicados aprobados, esos 4 documentos aprobados, son como las 4 piezas de un rompecabezas que finalmente cuadra perfectamente. Podemos decir hoy, gracias a Dios, que el campo democrático venezolano tiene al fin algo similar a una estrategia común. Y esa estrategia común ha sido evidentemente debatida por el conjunto de los factores que integran la dirigencia política opositora. Y la inmensa mayoría, la casi unanimidad de esos factores, ayer aprobaron esos 4 elementos. ¿A qué me refiero? Bueno, en primer lugar, la declaración de la usurpación que a juicio de la Asamblea Nacional se está produciendo en la primera magistratura de la República. ¿Recuerdan ustedes aquel debate de los primeros días del año, que si la presidencia está vacante, ¿no?, que está usurpada, que esto, que lo otro? Bueno, ayer hay una línea oficial de la oposición venezolana, del campo democrático venezolano, sobre ese tema. Se denuncia la usurpación de la primera magistratura por parte del señor Nicolás Maduro Moros, en virtud de que la elección que él alega haber ganado es una elección ilegítima, es una elección írrita. No solamente porque allí no participó buena parte de la oposición, sino porque fue condenada como írrita, como ilegal, por casi toda la comunidad internacional, y porque incluso uno de los que participó en esa justa electoral del pasado 20 de mayo, al terminar la misma y con las pruebas en la mano, por haber participado precisamente, denunció ese acto electoral como viciado y como nulo, que es el caso del señor Henry Falcón. Es decir, con todos esos elementos, la nación venezolana y la comunidad internacional dice: ese evento el pasado 20 de mayo es ilegítimo y en consecuencia no puede ser arguido como excusa para asumir la primera magistratura. En segundo lugar, hubo otro documento muy importante, la ley de amnistía, aprobada ayer, sobre todo para aquellos funcionarios públicos en general y sobre todo militares y policiales que colaboren activamente con el restablecimiento del equilibrio constitucional en nuestro país. Un tercer documento muy importante también, que preserva los bienes y activos de la República, sobre todo aquellos que estén en el exterior. Y en cuarto lugar, el tema de la atención a la emergencia humanitaria. La Asamblea Nacional aprueba una resolución abriendo por fin las puertas a
la ayuda humanitaria que tanta falta hace en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que está viviendo nuestro país. Para que nos hable de eso, tuvimos una conversación ahora más temprana con la diputada Delsa Solórzano. Fue el de Delsa uno de los roles más destacados de la sesión de ayer, cuando fue la encargada precisamente de plantear el segundo punto de esta agenda. Escuchemos entonces lo que ahora más temprana nos dijo Delsa Solórzano. Vamos a conversar de inmediato con la diputada Delsa Solórzano. Delsa Solórzano fue una de las oradoras fundamentales de la sesión de ayer, martes 15 de enero, sesión histórica de la Asamblea Nacional, no solamente porque cada uno de los documentos, de los acuerdos aprobados fueron muy importantes, sino algo más relevante todavía. Cada uno de estos 4 documentos forman parte de algo que puede ser percibido con claridad como una estrategia de conjunto, y eso es muy, muy importante. Delsa, bienvenida a La Fuerza es la Unión. Cuéntanos, ¿cómo percibes tú esto que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? Estos 4 puntos, estos 4 acuerdos forman ciertamente parte de una visión compartida de lo que debe ser el tránsito, el camino hacia la transición a la democracia planteada como objetivo. Te escuchamos. Sí, Chuo, buenos días y un gusto poder saludarte y conversar contigo. En efecto, lo que vimos el día de ayer en la asamblea es la consecuencia de haber asumido la responsabilidad que asumimos. Estamos claros en cuál es la situación actual del régimen. No hay presidente electo en Venezuela porque el pasado 20 de mayo no hubo una elección. Esto ha sido declarado así incluso por toda la comunidad internacional, y probablemente cuando mucha gente nos escuchaba y nos decía, bueno, pero ¿cómo es eso de que no hubo elección? Entonces la comunidad internacional no reconoce a Maduro, ¿y ustedes qué están haciendo? Bueno, esto era lo que estábamos haciendo. Esto tenía que tener unas consecuencias jurídicas que las está teniendo hoy. Y la Asamblea Nacional se ha puesto al frente de la situación, asumiendo pues con toda entereza las funciones que tenemos que asumir. Entonces, ¿qué hicimos nosotros ayer en la Asamblea? El primer acuerdo, un acuerdo histórico. Yo lamento que ese acuerdo no haya sido votado por unanimidad, y lo digo mucho porque aquí tenemos que decirle las cosas a la gente como son. Nosotros no podemos andar ocultando las cosas, y las cosas hay que decirlas. Pero un acuerdo histórico, un acuerdo donde dejamos claro 2 asuntos fundamentales. El primero, Maduro no es presidente, es un usurpador, y eso hay que declararlo. Y segundo, yo creo que es fundamental, es que se declara nulo, de nulidad absoluta cualquier acto de gobierno que pretenda ejecutar Maduro. Y eso es fundamental, porque tienes además que darle marco jurídico a la comunidad internacional, que no puede actuar sola, ¿no? Entonces, se declara nula, de nulidad absoluta cualquier actuación que realice el señor Maduro. Esa es la realidad, para que sepamos jurídicamente dónde estamos parados. Se declara formalmente pues la usurpación de funciones en la que está incurriendo Nicolás Maduro. Y hay que destacar, por cierto, que la usurpación de funciones es un delito en Venezuela, y que mientras lo esté cometiendo está en flagrancia. Si usted está en flagrancia, usted debería tener sus consecuencias jurídicas y penales de conformidad con lo que establece la ley en Venezuela. Luego, presentamos un acuerdo también histórico. Estamos marcando pauta de lo que tiene que ser el futuro de nuestro país. Un país que no actúe con base en la venganza, sino con base en la justicia, y que le diga a los venezolanos que, en efecto, cualquier funcionario civil o militar que contribuya a la restitución del orden constitucional en Venezuela va a gozar de todas las garantías constitucionales que pueda darle la Asamblea Nacional. En ese marco, consignamos un anteproyecto, eso todavía no es un proyecto, un anteproyecto de ley de amnistía y de garantías constitucionales que otorga amnistía a los presos políticos que ya hay hoy,
porque tú sabes bien, Chuy, tú conoces perfectamente bien esta materia, que la amnistía se otorga a hechos ya ocurridos, pero también le dice a los funcionarios que contribuyan a la restitución del orden constitucional que van a exercer la acción constitucional necesaria para que puedan también ser objeto de medidas como esta. Asimismo, aprobamos 2 acuerdos más. Uno que tiene que ver con el tema de la protección a los dineros de los venezolanos, para que no se le sigan dando cheques a Maduro, para que se lo siga embolsillando él y sus cómplices, y lo que no se embolsillan es porque los gastan en armas para el pueblo. Y el siguiente tiene que ver con la autorización del ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Este conjunto de acuerdos, estamos conversando con la diputada Delsa Solórzano. Delsa Solórzano es presidenta del movimiento político Encuentro Ciudadano y es una de las 4 personas que ayer hizo en esta sesión histórica de la Asamblea Nacional el planteamiento de los documentos que fueron aprobados por el cuerpo, por la Cámara Legislativa. Ya le correspondió plantear esto que algunos han llamado la ley de amnistía, que es un gesto muy importante porque, quiero decirlo con claridad, mientras estaba la Asamblea Nacional haciendo un debate sobre la Constitución, sobre la convivencia, sobre el encuentro de los venezolanos, estaba por otro lado el señor Maduro Moros disfrazado de verde oliva en una reunión exclusivamente de militares y hablando de temas militares como para, digamos, impresionar o amedrentar a alguien. Son 2 signos completamente distintos y a Delsa le tocó este punto, este proyecto de ley de amnistía que manda un mensaje de reconciliación necesario. Delsa, ¿cómo ves tú el tránsito hacia esta otra fecha que tenemos de inmediato, el 23 de enero? El 23 de enero puede ser una demostración importante de fuerza y de control de la sociedad democrática venezolana, o puede también transformarse en una situación riesgosa, en una provocación montada desde el régimen, o como tú misma dijiste cuando hablaste de que el primer punto no fue votado por unanimidad, pudiera ser un escenario para que diferencias menores más bien se incrementen. ¿Cómo ves tú el tránsito de aquí al 23 de enero y más allá? A ver, la verdad es que yo siento que por primera vez en mucho tiempo estamos remando juntos para el mismo lado, ¿no? Y me refiero a juntos, pueblo y dirigencia. El pueblo, he estado en cabildos abiertos durante todos estos días. Anoche estuve en un extraordinario en Los Ruices, anoche estuve en un extraordinario en Los Dos Caminos. Mañana voy a estar en el Llanito y el viernes voy a estar en 2 cabildos en los Altos Mirandinos, uno en San Antonio y uno en Los Teques, ¿no? Y mientras yo estoy en estos cabildos, otros diputados están en otros. Y en cada uno de ellos, la cantidad de gente que hay es impresionante, impresionante. De verdad que yo estoy sorprendida con tanta participación ciudadana, ¿no? Y eso habla de esa unidad, eso habla de un pueblo consciente, de una ciudadanía clara en dónde estamos parados hoy, de una ciudadanía que nos está diciendo, como me decía anoche una señora del Cabildo de Los Ruices, que queremos calle pero organizada. Qué bien. Esa calle organizada está dándose ya. Y eso va a ser el 23 de enero. El 23 de enero va a ser una importante demostración de fuerza de una ciudadanía que quiere cambio y que grita libertad y que está buscando un único objetivo, que es el desalojo de los invasores de Miraflores. Delsa, finalmente, tú y yo hemos visto cómo en anteriores momentos ciertos momentos afortunados de flujo de masas del planteamiento opositor tenían algo así como una frontera social, es decir, se entusiasmaba el este de Caracas, pero no el oeste, se entusiasmaba el norte de Valencia, pero no el sur de Valencia, y así en cada ciudad importante del país. En este
este momento es demasiado importante que la lucha política por el cambio necesario se hermane con la lucha social por el derecho a comer, por el derecho a vivir, en este ambiente de hiperinflación y de disparo del precio del dólar, etcétera, etcétera. En esta situación, ¿cómo crees tú que se articule esta estrategia que efectivamente se ve como, se aprecia, se puede apreciar y valorar y apoyar como coherente para emparentar esta lucha por el cambio político con la dura lucha del pueblo venezolano por sobrevivir? Yo creo que está ya emparentada, ya casada. Cuando tú ves la participación en los cabildos, y voy a insistir en eso porque estoy, reitero, gratamente impresionada, está todo el mundo. Yo lo noto. Está el más pobre, el más necesitado. En el cabildo de anoche había varios perros calenteros de la zona que cerraron su kiosquito, su puesto y se vinieron al cabildo, ¿no? Y así como estaba el perro calentero, estaba una señora que se me acercó y me dijo que siento vergüenza porque yo he tenido que comer basura. Y estaba la gente que tiene un poco más de posibilidad. Al final aquí la realidad es que todos estamos pasando trabajo, salvo los enchufados. Así es. Entonces, ese pueblo que hoy sufre por cualquier razón, ese pueblo que hoy está desconsolado porque la mamá no le puede echar la bendición al muchacho en la noche porque no está, porque se fue. Tú lo sabes porque tú lo sufres. Así es. Uh-huh. Esa mamá que se angustia todo el día, todo el tiempo, porque no tocarle la cara a su hijo es demasiado doloroso. Esa abuela que no consigue las pastillas para la atención. Ese padre que no sabe si tiene con qué pagar el colegio. O esa madre que no sabe si lo manda para la escuela o le da comida. O una mujer que está en el clínico universitario que dice, o compro las medicinas para mi mamá, o compro comida para mi hija. Esa gente, esos venezolanos, esos connacionales, esos ciudadanos sujetos de derechos y de deberes, están en la calle juntos hoy. Y juntos van a salir el 23 de enero. Amén, Delsa. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del miércoles 16 de enero. Era Delsa Solórzano, presidenta del Movimiento Político Encuentro Ciudadano y diputada de la Asamblea Nacional. Gracias, Delsa. Gracias, querido Chu. Esta fue la entrevista que ahora más temprana pudimos hacer a la diputada Delsa Solórzano. Como escucharon entonces, sí tenemos hoy buenas noticias con las cuales arrancar la jornada, recuperada la coherencia en la dirección política opositora, establecida la Asamblea Nacional como nuevo centro de dirección política del campo democrático, de la mayoritaria sociedad democrática en el país, articulados todos en torno a una estrategia que además se corresponde con la necesaria habilidad que hay que tener en este momento. En este momento hay que tener coraje, hay que tener valor, pero también hay que tener talento, hay que tener estrategia. Y eso es lo que están haciendo Juan Guaidó, Delsa Solórzano, todos los integrantes de la Asamblea Nacional, la inmensa mayoría al menos, articulados en torno a una estrategia que ayer, como 4 piezas de un rompecabezas, fueron presentadas al país tras su aprobación en esta histórica sesión de la Asamblea Nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quisiéramos profundizar en un aspecto que ayer, por cierto, al final de la sesión de la Asamblea Nacional tocó de manera muy seria el diputado Miguel Pizarro. Yo quiero profundizar en ese aspecto que era también parte de la pregunta final que le hicimos a Delsa Solórzano, porque eso es fundamental. Es muy importante que en este momento, por fin, las direcciones políticas de la oposición se hayan concertado en torno a una estrategia común. Muy importante. Es muy importante que empiece ya a contactarse el piso social habitual de la oposición. Entonces, esos partidarios de la oposición que hasta ayer estuvieron distanciados o abiertamente críticos de esa dirigencia opositora, empieza a coincidir nuevamente entonces con lo que se plantea desde las direcciones políticas y se empiezan a dar estos encuentros que en efecto han sido importantes, en efecto han sido numerosos, los llamados cabildos abiertos. Para ayer estuvo este cabildo en Los Ruices, donde estuvo Delsa, mientras que simultáneamente se estaba haciendo otro en el oeste de Caracas, concretamente en El Paraíso, en la Plaza Washington, también muy exitoso. Ahora bien, es demasiado importante que además de remoralizar, ¿no?, reestructurar el ánimo combativo en los tradicionales apoyos de la oposición, se vaya más allá y se logre lo que se ha logrado en otros momentos, que es traspasar las fronteras habituales de la oposición e ir e incorporar a quienes también quieren un cambio, pero no forman parte de los apoyos habituales. Es decir, es muy importante que ese apoyo a la estrategia que nos está planteando la Asamblea Nacional trascienda, por ejemplo, Baruta, Chacao del Atillo, ¿no?, y logre con profundidad meterse en Petare, meterse en Catia, meterse en el 23 de enero, meterse en esos sectores donde, por cierto, habitan la mayoría del país. Eso es fundamental. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que el camino lo señaló de manera acertada Juan Guaidó el mismo día que tomó posesión como presidente de la Asamblea Nacional. El mismo 5 de enero, Juan Guaidó hizo algo muy, muy importante, que fue reivindicar el carácter político de la lucha social, solidarizarse con el dolor de quienes hasta ese momento habían estado protestando sin el apoyo de la oposición y a veces a pesar del desprecio de la oposición. Eso hay que decirlo. Ese mérito corresponde a Juan. Juan, repito, ese mismo 5 de enero reivindicó el carácter político de la lucha social y económica del pueblo venezolano. Bueno, ese es el camino. Ese camino hay que continuarlo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es el camino que ya ha empezado a transitar el pueblo venezolano. Vamos a estar claros. Mira, aquella gente que se pone a dudar sobre si será posible o no construir una unidad nacional lo suficientemente sólida como para, junto con la comunidad internacional, promover con éxito la transición a la democracia. La gente que duda de eso es porque no se da cuenta que ya esa unidad nacional se está dando por la base. Les pongo 3 ejemplos. Mira, lo que acaba de ocurrir
en el Hospital Clínico Universitario y que aquí en este espacio lo hemos registrado, lo hemos seguido. Han escuchado ustedes aquí en este programa a voceros que no han escuchado por ninguna otra parte, porque son voceros de la base de verdad. Zaira Moreno, Denis Guedes, son trabajadores, líderes de los trabajadores del Hospital Clínico Universitario de la base. Ellos nos explicaron, ¿no?, cómo en el proceso de lucha contra la mafia corrupta que estaba al frente del Hospital Clínico Universitario, logró en un momento determinado hermanarse los trabajadores chavistas con los trabajadores no chavistas. Incluso algunos que antes se habían prestado a hostigar, a agredir a sus compañeros que protestaban. Incluso ellos. Bueno, resulta que se da esa conjunción de trabajadores opositores e independientes con trabajadores chavistas. Los trabajadores chavistas se traen, ¿no?, las facturas que probaban la corrupción, los audios de WhatsApp que probaban la corrupción y se arma el escándalo y entonces, bueno, ocurre lo que ocurre y se produce finalmente la salida, la destitución, se logra la destitución del director del Hospital Clínico Universitario. Pero que no se pierda de vista ese detalle. Ese es el logro de una unidad lograda, forjada desde la base. Alguien me podrá decir, bueno, pero es que ese es un caso puntual, ese es el hospital. No es un caso puntual. Es ejemplo de algo que ha pasado a nivel nacional. Todas las luchas que se dieron durante los meses de noviembre y diciembre en todo el país en protesta por la estafa del club navideño y el famoso tema del pernil. En todas esas luchas estuvieron hermanados en la base ciudadanos de oposición y ciudadanos del gobierno, porque el CLAP, señoras y señores, tiene una penetración de casi el 80%. ¿Me entiende? En el CLAP, en las redes de los CLAP, los jefes de zona, los jefes de calle, en algunos casos, sí, son activistas del gobierno, pero en muchísimos casos no. No, a veces incluso son personas de oposición que tienen, bueno, que bajar el perfil, bajar el tono, pero meterse en eso para garantizar que esos alimentos lleguen a sus comunidades. Bueno, esas luchas que durante noviembre y diciembre estremecieron al país fueron otro ejemplo importante, esta vez nacional, de unidad por la base entre ciudadanos del gobierno y ciudadanos que apoyaban al gobierno y ciudadanos que siempre han sido de oposición. Y fueron luchas muy importantes, repito, de carácter nacional, que se dieron a veces, incluso, a pesar de la forma como voceros de oposición o ciudadanos de oposición maltrataban a esas personas. Cuando había personas luchando por el derecho a la alimentación, había otras personas que en las redes le decían, esos son unos lambucios. No, chicos, no son lambucios. Son personas que, repito, están reivindicando su derecho constitucional a recibir alimentos, a tener acceso a los alimentos en la muy complicada situación que hoy tenemos, donde el gobierno ha destruido el aparato productivo y donde ya es cada vez más difícil que alguien sencillamente lleve alimento a su casa a partir de su trabajo productivo, porque empresas no hay. ¿Me entiendes? Entonces, otro ejemplo, bueno, lo que pasó a nivel laboral, los trabajadores, tanto del gobierno como de la oposición, se unieron todos en la denuncia de las tablas salariales del madurismo. Mientras la dirección sindicalera del gobierno y los dirigentes políticos de la oposición estaban en otras cosas, se dio por la base este movimiento que dio lugar a la existencia de la Alianza Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, una cosa muy importante. Entonces, repito, sí hay precedente. Este gesto afortunado de las direcciones políticas que se expresa, de las direcciones políticas de oposición, que se expresa en estos acuerdos de ayer de la Asamblea Nacional, tiene como antecedente este proceso de construcción de unidad por la base. Eso hay que entenderlo y asumirlo con la misma honestidad y con la misma gallardía con que lo asumió Juan Guaidó.
reconociendo la pertinencia política de ese esfuerzo y su legitimidad. Por último, algo que ha generado algún tipo de escozor en algunos cuando escuchan la palabra ley de amnistía, entonces empieza todo el mundo a preguntarse, pero bueno, ¿y eso va a significar indulto a los criminales? ¿Eso va a significar impunidad para quienes han violado derechos humanos o han incurrido en manejo doloso de los recursos? No, no es eso, no se trata de eso. Se trata de hacer un gesto importante hacia la alianza dominante, hacia el bloque dominante. Recuerden ustedes todas las veces que acá en este espacio, John Magdaleno, entre otros, ha dicho que para poder lograr la transición a la democracia es fundamental lograr la fractura de la coalición dominante. Bueno, para que se produzca esa fractura hay que hacer dos cosas. En primer lugar, hay que incrementarle a la coalición dominante el costo de mantenerse aferrado al poder. Y ese costo está siendo incrementado cada hora, cada minuto, cada segundo por la crisis del país. Pero también hay que bajarle los costos de salida. Si tú no le bajas los costos de salida a mucha gente, a alguna de la gente que está en la coalición dominante, bueno, simplemente se atrinchera y entonces no hay salida, o lo que está planteado que es un choque de trenes. Y no queremos choque de trenes, porque lo que queremos es reconstruir este país. Y siempre será preferible reconstruirlo desde los escombros y no desde las cenizas. Ese es el sentido de esta inteligente ley de amnistía planteada ayer por nuestros diputados. Entonces, bueno, este es el contexto de esto que está ocurriendo. Yo creo que podemos afirmar que desde el año 2015 las direcciones políticas de oposición no le planteaban al país la existencia de una estrategia consensuada, concertada para avanzar hacia el cambio. Yo felicito públicamente a nuestras direcciones partidistas de la oposición. Los animo a seguir en ese camino, en ese rumbo y con ese talante. Ustedes recordarán seguramente que el pasado lunes yo dije acá en este espacio que quiero creer que todo lo actuado desde la Asamblea Nacional es producto de la concertación, de la discusión, de la creación colectiva de un diseño político. Bueno, ayer nos lo probaron. Ayer nos están dando un indicio de que en efecto así es. Y en consecuencia, lo que empieza a producirse, lo que ya nos decía Delsa Solórzano, una respuesta positiva de la ciudadanía hacia una dirección planteada en esos términos. Nuestro respeto, repito, a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y a todos los integrantes del Parlamento venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a tocar ahora otro tema, después de haber hecho el análisis de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional y señalado la necesidad de articular esa correcta estrategia de lucha por el cambio, por la transición a la democracia, con la lucha de todos los días, la dura lucha del pueblo venezolano por sobrevivir. Es la conjunción de esos dos torrentes, de lucha económica y de lucha social con la lucha política, lo que nos dará la victoria a todos. Después de haber hablado de eso, ahora vamos a hablar de otra de las amenazas que se cierne, no solamente sobre la oposición, no solamente sobre el periodismo libre, sino sobre la vida de los ciudadanos en general, sobre la calidad de vida de los ciudadanos en general. El régimen está discutiendo un instrumento o está elaborando, ellos nunca discuten nada, están elaborando en la sombra un instrumento para someter a Internet al control que ya han ejercido sobre los medios radioeléctricos convencionales y sobre los medios impresos. Esa ley es conocida, o ese instrumento es conocido como Ley del Ciberespacio, y ciertamente tiene aspectos muy, muy preocupantes. En este programa, ustedes saben, nuestro objetivo no es difundir propaganda, sino compartir información. Y para compartir información, en primer lugar, hay que tenerla. Y para tenerla hay que recurrir a criterio experto. Por eso, sobre este tema, buscamos el apoyo de un colega periodista conocedor profundo de estos aspectos. Se trata del periodista Fran Monroy. Y a Fran Monroy lo tenemos en línea en este momento. Fran, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es la ley del ciberespacio y de qué manera afecta la vida cotidiana del ciudadano de a pie? Te escuchamos. Buenos días, como está, un placer estar en mi casa RCR, un placer estar contigo, Chubo. Y te digo una cosa, hace como un mes y medio aproximadamente me llamaron a mí del canal EBTV de Miami para hablar de esta ley. Y yo no tenía, la verdad, idea de lo que era, porque honestamente ha sido demasiado misterioso su discusión, que como tú dices, no hay discusión, pero su planteamiento. Entonces, hace como 2-3 días, Noticiero Digital publica un reportaje de mi colega y querido amigo William Peña, y mira, si no hubiese sido William Peña quien escribe el análisis, yo no hubiese creído que esta ley es tan loca. Honestamente, es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista tecnológico, porque se mete y se inmiscuye en la vida privada del usuario de Internet, tanto privado como, o sea, tanto el pequeño usuario que me está escuchando tranquilamente mientras hace un café, hasta en la vida corporativa. El presidente de la empresa se va también a asustar porque tiene implicaciones importantes. Y ojo, a mí no me gusta ser alarmista, todo lo contrario, pero este texto legalmente tiene muchos defectos, tanto de técnica jurídica, técnica legislativa, como de que es francamente inconstitucional y francamente inviable, porque prácticamente crea una especie de dirección de censura de Internet, donde la información va a estar disponible para el gobierno 24 horas al día, 365 días al año. Es decir, ¿cuántas veces se mete Chubo Torrealba en la página de la Liga de Béisbol Profesional para ver cómo está el juego de Magallanes? Va a estar disponible. O cuántas veces consultas el saldo en tu banco, o cuántas veces haces transacciones en tu banco. Yes. Y eso me parece súper grave, pero a la vez me parece inviable, porque es como generar una policía del ciberespacio. Por lo menos cuando lees los extractos de la ley que está en Noticiero Digital, y luego cuando vas al proyecto que me hicieron llegar también unos amigos, te das cuenta que habrían como 300 maneras de volarse la ley. Y volvemos a algo importante. Yo, que aparte de periodista también tuve formación como estudiante de Derecho, aunque no me terminé de graduar, me parece insólito que una ley que en su momento sería de obligatorio cumplimiento
ya yo tenga que pensar en cómo me la voy a saltar. Mis papás, que en paz descansen, ambos abogados, me dan un cachetón por pensar en cómo saltarme la ley antes de que la ley exista. Pero es así, repito, es impráctica, es muy difícil de aplicar en la realidad, pero a la vez muy peligrosa por discrecional y muy peligrosa porque se va directo contra la privacidad del venezolano común. Y eso, o sea, ir contra tu privacidad con un alto grado de discrecionalidad realmente es insólito desde todo punto de vista. Estamos conversando con Fran Monroy, periodista especializado en medios electrónicos e internet, y nos está haciendo esta alerta sobre la llamada ley del ciberespacio. Fran, en estos momentos hay una situación compleja, pues que no resiste solamente el análisis jurídico, sino que es necesario incorporar algún nivel de análisis político. El régimen utiliza lo que algunos llaman el derecho penal del enemigo, es decir, crea instrumentos jurídicos no para que norme la vida de todos, sino para usarlo contra un sector de la población. Un ejemplo claro es la llamada ley del odio. La ley contra el odio es utilizada únicamente contra unas personas. Ellos llaman al odio todos los días y no son afectados por la ley contra el odio. ¿De qué manera este sesgo político toma cuerpo en esa fulana ley del ciberespacio? Totalmente, porque además fíjate, estamos viendo un fenómeno, por ejemplo, que son la aparición de proveedores de acceso a Internet inalámbricos, cuya estructura es más pequeña que los proveedores de acceso más grandes, pero a la vez su servicio es más confiable. Entonces, muchos estamos usando este tipo de proveedores de acceso para resguardar nuestra conexión a Internet. Desafortunadamente son más caros, sí, pero son mucho más... tienen una mejor calidad de servicio hoy por hoy. Esta ley va contra ellos porque, repito, es poner un policía de Internet en cada conexión, lo cual, repito, a priori parece inviable y a priori tanta discrecionalidad asusta, y por supuesto es conculcativa de derechos humanos, porque el Internet es un derecho humano. A mí me sorprende que este proyecto se haya filtrado, porque pareciese que, me van a perdonar la expresión, que 4 o 5 trasnochados comunistas de los 60 se hubiesen sentado en un bar a realizar este instrumento jurídico, porque es demasiado loco, no tiene sentido práctico más allá que el de fregarle la paciencia al que no piense como ellos. Y de verdad me parece realmente insólito. Además, vamos a partir de un solo detalle. La Asamblea Nacional Constituyente no está para hacer sino la Carta Magna, en teoría, no para estar haciendo leyes. Hasta este momento la Constitución del 99 está vigente y el único organismo para hacer leyes en condiciones normales es la Asamblea Nacional. Pero repito, desde el punto de vista tecnológico es grave porque crea como una policía del ciberespacio, pero a la vez es impráctico e inviable, porque ¿cómo puedes tú monitorear todas las transacciones? ¿Cómo puedes monitorear tú todas las comunicaciones que se en Venezuela? Sin embargo, si pudieran ir contra las comunicaciones de Chugo Torrealba, o contra las de Fran Monroy, o contra la de usted que me está escuchando a través del RCR, simplemente porque hoy te la voy a dedicar a ti. Fran, te agradecemos profundamente que nos hayas dado luces sobre este tema que ciertamente constituye una agresión a toda la ciudadanía, constituye una agresión a un derecho humano fundamental y constituye una muestra más de cómo un régimen con una vocación inmensa por lo peor del pasado utiliza las herramientas del presente y del futuro para fregarle la paciencia
a los venezolanos, a los ciudadanos. Esto es la vocación represiva del comunismo de Alemania del Este, ¿no? La vieja represión totalizadora de Alemania del Este, que fue adoptada como doctrina por la Cuba de Castro y que fue exportada por sus servicios de inteligencia al régimen chavista, pero ahora con las herramientas de la tecnología. Entonces, gracias a Fran Monroy por elevar esta alerta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Hablábamos en nuestra entrevista con Delsa Solórzano a primera hora de este importante conjunto de encuentros entre la Asamblea Nacional y la ciudadanía, lo que ha sido en llamar cabildos abiertos. Desde el primero, convocado por el propio presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, allá en los alrededores de la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hasta los que se produjeron el día de ayer, uno en Los Ruices, otro en la avenida Páez del Paraíso. Para hoy está convocado o están convocados otros eventos similares, y Alonso Becerra, dirigente popular y ancla del Radar de los Barrios en la parte sur de la ciudad, en el Valle, nos tiene información al respecto. Alonso, gracias por atender nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué es lo que está previsto para hoy allá en el Valle? Te escuchamos. Buenos días, precisamente no es para hoy, sino para mañana jueves 17 a las 5 de la tarde en la urbanización Alberto Rabel, calle Ali Primera, detrás del centro comercial. La Asamblea Nacional está convocando a la ciudadanía a ejercer eso que llamamos los ciudadanos que estamos pilas y a tono con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Todos estamos convocados y debemos, es nuestro deber u obligación, asistir y respaldar a nuestra Asamblea Nacional, que nos va a dar de primera mano todos los acuerdos que tuvieron a bien realizarse ayer en la sesión ordinaria de esta Asamblea Nacional, que recoge a más de 14 millones de electores, como tú lo reiteras en todos tus programas, desde diciembre del 2015, cuando fueron electos. Más de 100 diputados nuestros, y que en 3 años el Consejo Nacional Electoral y el TSJ no han tenido a bien elegir los diputados del Amazonas, pues. Así que ese desacato también prescribió, ese desacato ya se venció, ya caducó, y estamos más vigentes que nunca, con el fervor y el espíritu del 23 de enero, vamos rumbo a esa fecha, vamos al tránsito hacia la democracia que queremos todos. Ya vemos a todos los venezolanos de la diáspora
comprando sus pasajes de regreso, preparando sus maletas, porque esto tiene salida. Recordemos que en un cabildo abierto el pueblo le dijo a Vicente Emparan: no queremos mando suyo ni usurpación, y él dijo: yo tampoco quiero mando. Así que el Valle, mañana jueves a las 5 de la tarde en la urbanización Alberto Rabel, los esperamos. La Asamblea Nacional de Venezuela es la que está convocando al pueblo del Valle a reunirse para trazar los pasos a seguir para lograr esa tan anhelada transición. Muy buenos días y los esperamos mañana, jueves 17 a las 5 p.m. en el Valle, urbanización Alberto Rabel. Buenos días, Chugo, gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a ti. Era Alonso Becerra, dirigente comunitario, dirigente popular de la parroquia El Valle, en el sur de nuestra ciudad capital. Antes de terminar nuestro programa, quiero decir dos cosas. Uno, sobre la manera como hay que apoyar, aprobar, promover las mejores prácticas, así como hay que señalar, alertar e incluso condenar si es necesario cuando la dispersión, la irresponsabilidad o el egoísmo hacen que la dirección política se anule a sí misma y en vez de orientar confunda a la población. Bueno, asimismo, con la misma fuerza, con la misma claridad, hay que aplaudir, apoyar, promover cuando la dirección política cumple su papel, cuando se pone de acuerdo, cuando construye un camino y lo señala con claridad. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser muy claro, hay que estar, por supuesto, siempre alerta, pero en esta recta inicial del año 2019, creemos que hay motivos suficientes para, con entusiasmo, con alegría incluso, saludar este reencuentro de la dirección política opositora con la coherencia, con la congruencia, con la unidad y con el país. Eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo, una gran preocupación que tengo a raíz de otro hecho que se dio ayer. Como ustedes saben, ayer fue el Día del Maestro. Y dentro del conjunto de acciones y de luchas que ayer se dieron, hubo el anuncio de un paro nacional del magisterio para el próximo jueves 17. En el entendido siguiente, en el entendido de que más que una convocatoria hecha por los gremios, lo que están señalando los líderes magisteriales es que la educación venezolana prácticamente está en una situación de paro técnico. Es decir, los maestros, chicos, no tienen con qué llegar a sus sitios de trabajo. Los maestros están trabajando por un sueldo, por un salario que apenas alcanza para comer y para el transporte, y ni siquiera para medio comer en realidad. Entonces, hay una situación en extremo grave, y sobre esto hay que también abrir los ojos y prender las alarmas, porque, repito, es la conjunción de la lucha política por el cambio y la lucha económica y social de la población, es la unión de esos dos torrentes lo que le va a dar la victoria a este país que quiere un presente distinto y un futuro mejor. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Para pasar un rato agradable con tu